Bienvenidos a ¿Quién robó a quién? La verdad que Donald Trump no quiere que sepa sobre el petróleo. El programa donde desentrañamos cómo los países desarrollados de Occidente se creen con el derecho de robarse los recursos de los países en desarrollo. Hoy viajamos a Venezuela, la nación con las mayores reservas de petróleo del mundo, para revelar la historia de un robo a gran escala que ha durado más de un siglo. Es una saga que empieza con un dictador, pasa por la mentira del oro negro como una simple sustancia para asfaltar, y llega hasta nuestros días con un Donald Trump que se cree el dueño de nuestros recursos naturales porque, según él, se los robaron. ¿Robaron? Vamos a ver quién fue el ladrón original, usando siempre la misma excusa ilegal, la doctrina Monroe. La historia comienza a principios del siglo XX con Juan Vicente Gómez, un dictador que se mantuvo en el poder durante 27 años, gracias en parte a la Marina de Estados Unidos para su golpe de Estado en 1908. Gómez no era un ideólogo, era un hombre de negocios, y su mejor negocio fue Venezuela. En 1909, Gómez empezó a repartir el país como si fueran caramelos. Le dio concesiones a extranjeros para explorar 12 de los 20 estados venezolanos. Para 1930, ¿saben quién controlaba el 98% de la producción petrolera de Venezuela? 3 empresas, la británica Royal Dutch Shell y 2 estadounidenses, Gulf Corporation y Standard Oil. El imperio de los Rockefeller, los amos del petróleo hasta hoy. Pero el hecho es que los Estados Unidos, todos sabemos que la Segunda Guerra Mundial en buena parte se libró, sobre todo en tanto el Pacífico como el Atlántico, con el flujo de petróleo que producía Venezuela a partir de transnacionales estadounidenses e inglesas, particularmente todo lo que fue el Standard Oil de New Jersey. Que era parte del grupo Rockefeller, 5 de las 7 hermanas del entonces que controlaban el mundo petrolero están presentes justamente aquí en Venezuela, y eso justamente es lo que llevó a convertirnos en una suerte de factoría petrolera, por una parte, y por otra parte, una neocolonia de los Estados Unidos. La mentira del siglo fue decir que Venezuela solo tenía betún o asfalto, un producto de baja calidad, una patraña. Sabían perfectamente que era oro negro, pero mientras ellos se llenaban los bolsillos, a Venezuela se le pagaban unas migajas. El país era una empresa fantasma, y los venezolanos, bueno, los empleados mal pagados en su propia tierra. La soberanía no se vendió, se alquiló por un precio de ganga. Tras la caída de la dictadura, llegó la democracia, pero la mentalidad de país alquilado continuó. Los gobiernos de la Cuarta República, representantes de los llamados amos del valle, familias pertenecientes a la colonia que jamás se han sentido venezolanas y que siempre han jugado para los intereses europeos y yanquis, la oligarquía venezolana. Estos gobiernuchos vivían de las sobras de las concesiones, hasta que en 1973 la crisis del petróleo disparó los precios y Venezuela se inundó de dinero de la noche a la mañana, la llamada Venezuela Saudí. Si este análisis te está abriendo los ojos sobre los Rockefeller y los amos del valle, no olvides suscribirte. Estamos revelando en cada video la historia que el sistema quiere mantener bajo llave. Continuemos. Con tanto dinero en el banco, el presidente Carlos Andrés Pérez se vio obligado a hacer algo. Así que el 1 de enero de 1976 firmó la nacionalización del petróleo y creó PDVSA, Petróleos de Venezuela y sus empresas filiales. ¿Pero fue una verdadera nacionalización? Para nada. Críticos como Carlos Mendoza la llamaron una nacionalización fingida. En lugar de tomar el control total, le compraron las instalaciones a las extranjeras a un precio que muchos consideraron inflado y, sobre todo, mantuvieron a todo el personal técnico y gerencial extranjero. PDVSA se convirtió en un Estado dentro del Estado, operando más como una empresa multinacional con sede en Venezuela que como una empresa al servicio del pueblo. Seguían vendiéndole el petróleo barato a Estados Unidos, como estos exigían, el principal cliente, mientras la élite se llenaba los bolsillos. Era la misma venta, pero con un sello hecho en Venezuela. Entramos en los años 90. PDVSA era una torre de marfil, más leal a los intereses de las multinacionales y del mercado mundial que a los de Venezuela. El gobierno de Rafael Caldera incluso intentó privatizarla de nuevo. Y entonces llegó Hugo Chávez. Para él, la nacionalización de 1976 no había sido suficiente. Él hablaba de una renacionalización. Hay una sola cosa que Venezuela tiene que hacer, que es eso que yo he llamado sembrar el petróleo. Es decir, esa es una riqueza transitoria
que no la producimos los venezolanos, que la recibe el Estado por un azar de las leyes y que la distribuye a su leal saber y entender, generalmente de una manera muy paternalista y muy poco práctica. De modo que lo primero que habría que hacer es eso, sembrar el petróleo, hacer un plan nacional por medio del cual esa renta deje de ser una renta y se transforme en una remuneración de trabajo, en una remuneración de creación, en un motor de la economía venezolana, que no lo es hoy en día. Hoy en día somos, en el más estricto sentido de la palabra, un país subsidiado. Mientras no hagamos eso que llamaba yo sembrar el petróleo, el país está amenazado gravemente. El país es más que una realidad económica, una apariencia. Seguimos siendo un país subvencionado, un país pensionado, un país improductivo. Su objetivo era simple: que el petróleo sirviera para financiar las misiones sociales, para educar, para sanar, para devolverle al pueblo lo que le habían robado durante décadas. Chávez no solo fortaleció el control estatal, sino que en 2007 dio el paso definitivo. Expropió los proyectos de la Faja del Orinoco que estaban operados por empresas como ConocoPhillips, ExxonMobil y Chevron, y las convirtió en joint ventures donde el Estado venezolano tenía la mayoría accionaria, mínimo 60%. Trump y sus amigos le llaman a esto robo. Los venezolanos y el derecho internacional le llaman soberanía. Por primera vez en su historia, Venezuela tenía el control real y efectivo de su principal recurso. ¿Y por qué un tipo como Donald Trump se siente con derecho a decir que Venezuela robó su petróleo? Porque todo esto tiene un nombre: la Doctrina Monroe. La Doctrina Monroe, de 1823, básicamente dice: América es nuestro patio trasero. Durante el siglo XX, eso significó: los recursos de América Latina son nuestros recursos. La invasión de Irak en 2003, el bombardeo de Libia en 1986 y la historia del petróleo en Venezuela son ramas del mismo árbol. Si no has visto esos videos, aquí te los dejo. La creencia de Occidente, y especialmente de Estados Unidos, de que tienen derecho a intervenir donde quiera que sus intereses estén en juego. Cuando Trump dice que Venezuela debe devolver lo que robó, se está refiriendo a las expropiaciones de Chávez en 2007. Está aplicando la lógica de la Doctrina Monroe al pie de la letra. Lo que antes era nuestro, sigue siendo nuestro, aunque el derecho internacional diga lo contrario. Es la máxima expresión del colonialismo del siglo XXI. No ocupan tu territorio, quieren ocupar tus recursos y tu voluntad. You gotta have the strongest military in the world. Occasionally have to twist the arms of countries that wouldn't do what we need them to do. La historia del petróleo en Venezuela es la lucha de más de 100 años por recuperar la soberanía. Desde Gómez, que regaló el país, hasta pasando por la Cuarta República, que lo gestionó como una sucursal, hasta Chávez, que finalmente dijo basta. Cada vez que un político en Washington habla de libertad para Venezuela, recuerda estos hechos históricos. No hablan de libertad para su gente, hablan de libertad para sus corporaciones. La Doctrina Monroe no murió, simplemente se modernizó. La nación más agresora en la historia de la humanidad. Se atrevieron a lanzar bombas atómicas sobre ciudades indefensas. Allí están Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué cosa es esa? Han invadido Panamá, bombardearon y mataron a miles, quemaron un barrio entero para llevarse a Noriega, acusándolo de narcotraficante. Y allá está preso el que era presidente de Panamá. Yo tengo varios alertas que me llegan, incluso desde algunos espacios que no son realmente aliados, sino gente seria, preocupada, de la operación que está en marcha, diseñada en el Pentágono. Eso viene aproximándose. Y es una operación de varios años. Hace varios años me lo dijo alguien. Me dijo: te van a terminar acusando a ti de narcotraficante, a ti, directamente. A ti, Chávez. No es que el gobierno apoya o que se permita, no. Te van a tratar de aplicar la fórmula Noriega. Es uno de los planes que en Estados Unidos se ha venido desarrollando. Están buscando la manera de que se asocie a Chávez directamente con el narcotráfico. Y luego cualquier cosa es válida contra un narcotraficante que es presidente. Un viaje a cualquier país del mundo y llega un comando y se lo llevó. No, se trata de Estados Unidos, no. Invadieron Irak
con la excusa de que había armas de destrucción masiva. No las hay, no las hubo. Pero igual ahorcaron al presidente, sin juicio ni nada. Fidel me dijo un día, Chávez, si a ti o a mí nos pasa eso, que nos invadan, dijo, lo último que podemos hacer es hacer lo que hizo Saddam, meterse en un hueco por allá. Hay que morir peleando, Chávez, allá en la primera línea de batalla. Y es lo que yo haría. No voy a irme por el monte. Voy a morir al frente, con la dignidad de un venezolano que ama este país. Ahora envían abogados con demandas, sanciones económicas y amenazas de invasión. El objetivo sigue siendo el mismo: asegurar que los recursos de nuestro país sigan fluyendo hacia el norte sin pagar el precio justo. Así que la próxima vez que escuchen a alguien decir que Venezuela es una amenaza o un país fallido, pregúntense, ¿fallido para quién? ¿Fallido porque ejerce su soberanía sobre sus propios recursos o fallido porque se niega a seguir siendo la gasolinera barata del imperio? La batalla por el petróleo venezolano es la batalla de América Latina por su derecho a existir sin un amo. Y esa batalla, amigos, continúa. Y si quieres más contenido como este, suscríbete y activa la campanita, porque no se puede echar cuento a quien sabe historia.